Le damos en este momento la bienvenida a las redes de internet, a las redes sociales, live stream, YouTube, y nos da muchísimo gusto que esta conferencia pueda llegar a millones de personas en este momento que están sintonizándonos y que aman verdaderamente la verdad. Porque Jesucristo dijo: para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todos los que son de la verdad oyen mi voz. Los ángeles, el ejército de Dios. El mundo está muy interesado actualmente en investigar el ocultismo, la astrología, el esoterismo, los fenómenos ovnis, la cienciología, la clarividencia, y tratando de penetrar en mundos oscuros y desconocidos para obtener respuestas. ¿Realmente existen los extraterrestres? ¿Qué es ese fenómeno que se encuentra detrás de los fenómenos ovni? ¿Qué es realmente lo que está sucediendo en el mundo y hasta dónde nuestras capacidades de investigación, tanto en el área científica como en el área académica o física, pueden ayudarnos a descubrir secretos que van mucho más allá del mundo visible que nos rodea? Y que hay un libro que se llama la Biblia, que entre los billones de volúmenes de literatura en el mundo que existen, no hay un solo libro que pueda revelarnos y corrernos la cortina de lo que existe detrás del mundo visible y del más allá, principalmente en el área después de la muerte. Han habido programas tremendos en la televisión. Uno de ellos lo hizo el conductor Jacobo Zabludowski, tratando de investigar qué hay después de la muerte. Pasaron como 3, 4 conferencias y llegaron a una conclusión, ¿verdad? Que pues, ¿quién nos puede decir qué hay después de la muerte o del mundo invisible? Si no hay alguien de ese mundo que existe y que es más real que de nosotros, que entre a la esfera en la cual vivimos nosotros y nos explique y nos diga: yo vengo del mundo que ustedes no conocen y les vengo a decir qué cosa es ese mundo y qué existe después de la muerte. Y la única persona de la historia que ha podido pasar de ese mundo invisible, espiritual, al mundo físico donde tú y yo vivimos, se llama Jesucristo. Hace 2000 años el Hijo de Dios bajó a esta tierra a abrirnos las cortinas y a mostrarnos que esta vida no es todo, y a revelarnos en la Biblia, el libro de los libros por excelencia, que el mundo invisible está poblado de millones de entidades espirituales, y que vamos a comenzar a analizar y a clasificar en esta mañana, para que podamos nosotros abrir los ojos y darnos cuenta que vivimos en un planeta donde estamos continuamente vigilados, acompañados y juzgados continuamente también por esta cantidad de entidades espirituales que la Biblia divide y clasifica entre los ángeles que se quedaron con Dios, los ángeles buenos y que nos ayudan en nuestra vida, y los que se rebelaron contra Dios al mando de un querubín llamado Lucifer. Dentro de los poderes de las tinieblas, la Biblia nos muestra que hay una organización. Y así como nosotros en el mundo que vivimos tenemos una compañía donde hay un presidente, vicepresidente, hay naciones donde están organizadas, europeas, etcétera, etcétera. De la misma forma, esta estructura de organización, la Biblia nos muestra que existe en el mundo espiritual. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Efesios 6, versículo 12, dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo aquí nos da una estructura perfectamente bien definida de Satanás, y nos habla de que el mundo que nos rodea está controlado por ángeles caídos
que se llaman principados satánicos. Y que cada principado satánico tiene asignado continentes, ciudades, naciones, familias e individuos, que en este caso serían los demonios, que no son iguales a los ángeles caídos. Los demonios es otra condición de otra entidad espiritual muy diferente a la de los ángeles caídos. Estos ángeles que la Biblia menciona, ¿cómo son? ¿Qué aspecto tienen? ¿Ejercen alguna influencia sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu trabajo, sobre nuestra nación? ¿Cuál es la misión de ellos? ¿Cómo distinguir los que son buenos y los que son malos? A través de este estudio vamos a responder estas preguntas con la ayuda de la Biblia, porque es el único libro, repito, que nos da la información del mundo invisible y de la dimensión desconocida. Vamos a ver en primer lugar esta clasificación de estos seres espirituales. Es un error creer que todas las personas y todos los seres que habitan el universo tienen los mismos cuerpos. Por ejemplo, aquí en el planeta Tierra, los seres humanos tenemos un cuerpo diseñado perfectamente bien para que cuando respiremos, la combinación de oxígeno con nitrógeno y otros gases sean exactamente los gases necesarios para que tus pulmones y tus alvéolos pulmonares puedan funcionar. Si yo me meto debajo del agua, no puedo funcionar porque se necesita otro cuerpo debajo del agua con branquias en lugar de pulmones. Entonces, un cuerpo es el de los seres humanos, otro cuerpo es el de los peces, otro cuerpo es el de los animales para sobrevivir en la selva, en las montañas, en las cañadas, y otro cuerpo es el de las aves. Dice 1 Corintios 15, 39 en adelante: no toda carne es la misma carne. Una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, y una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Es lógico que si existen entidades espirituales ajenas al mundo que tú y yo habitamos, tengan diferentes cuerpos y no pueden estar sujetos a las leyes de la gravitación, a las leyes termonucleares, a las leyes nucleares, ni tampoco a las leyes del electromagnetismo, que son las leyes que gobiernan el universo donde tú y yo habitamos. Por ejemplo, la ley de la gravitación. Si yo comienzo a caminar ahorita y quiero hacer esto, me voy hacia el suelo, porque la ley de la gravitación ejerce las 24 horas del día y atrae al centro de la tierra cualquier objeto más pesado que el aire. Cuando Jesucristo ascendió al cielo, en Hechos capítulo 1, los discípulos se quedaron viendo que Jesús estaba venciendo la ley de la gravedad. Cuando Jesucristo atravesó la casa donde estaban Tomás y los apóstoles, completamente consternados, porque en cualquier momento vendría el imperio romano y los soldados tal vez a continuar persiguiéndolos y crucificándoles, Jesucristo con el cuerpo resucitado atravesó las paredes. Y cuando Tomás quiso acercarse a Cristo para tocar las manos que habían sido perforadas, porque él había dicho: hasta que yo no toque sus manos y no meta su mano en su costado, no voy a creer. Y cuando Cristo atraviesa con un cuerpo, con una composición molecular diferente a la que tú y yo tenemos, Tomás se acerca y pone las manos en las manos de Cristo y toca algo sólido. Y cuando mete su mano en el costado, tocó algo sólido. En otras palabras, el cuerpo de Cristo, que tiene la composición de los cuerpos espirituales de los ángeles también, son cuerpos que se pueden materializar y desmaterializar a voluntad. La composición atómica de sus cuerpos es diferente a la de nosotros.
Ahorita yo agarro la mano y le hago así a este púlpito, y la composición y los átomos que forman aquí el púlpito impiden que los átomos que forman mi mano puedan atravesarlo. Pero la composición de los cuerpos de los ángeles, la composición del cuerpo de Cristo, de los buenos y de los malos, es diferente a la de nosotros. En otras palabras, ellos pueden materializarse en nuestro mundo y pueden tomar, escúchenme muy bien, forma humana. Los ángeles en la Biblia que se han aparecido a nosotros con la forma humana, pero manteniendo sujetos no a las leyes que nos rigen en el universo, sino a las leyes de la dimensión de donde ellos proceden. Vemos nosotros a continuación claramente que esta estructura que existe de organización está dividida en querubines, serafines, Miguel el arcángel, Gabriel el mensajero de Dios, el ángel del abismo y el mismo Lucifer o Satanás. Los querubines son una clase de ángeles que están continuamente enfrente de Dios, alabándole y bendiciéndole, y significa alabar o bendecir. Cuando Dios saca a Adán y Eva del huerto del Edén, dice la Biblia que puso dos querubines. Génesis 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para cuidar, para guardar, para proteger el camino del árbol de la vida. Adán y Eva habían descompuesto el ADN de sus cuerpos. El momento en que se rebelaron contra Dios, algo genéticamente sucedió con nuestro ADN, con el código codificado que traemos dentro de cada una de nuestras células. Se descompuso y cambió la ecología del mundo y cambió la composición de los seres humanos. Entonces, cuando Adán y Eva se rebelan contra Dios, en ese momento algo comienza en sus cuerpos a suceder, que comienzan a morir celularmente, comienzan a descomponerse, comienzan a envejecer, comienza el deterioro preciso del envejecimiento. Entonces son sacados de una dimensión que era el huerto del Edén, donde no podían habitar bajo el pecado. Entonces en la puerta del huerto Dios pone a dos querubines con la espada encendida, y desde el principio de la Biblia nos muestra a Dios que los querubines estaban guardando la entrada a regresar a Dios por su santidad, y para que regresáramos al huerto del Edén se tenía que cumplir la justicia de Dios, porque Dios es un Dios justo. Ahora bien, tú y yo hemos pecado, porque cuando todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios, ningún ser humano podía regresar otra vez al huerto del Edén, a la presencia de Dios, porque tú y yo hemos pecado. Solo alguien podía pagar esa justicia de Dios, cumplir esa santidad de Dios, que tenía que nacer sin la contaminación con la que tú y yo nacimos, que se llama pecado. Esta es la razón por la cual José no pudo tener relaciones sexuales con María. Y no fue hasta 1860 cuando Gregorio Mendel descubre las leyes de la herencia, que se comienza a entender por qué José no podía tener relaciones con María. Porque el Hijo de Dios tenía que nacer diferente a como tú y yo nacimos. Tenía que nacer de una virgen. ¿Cuál era el problema entonces para que Él naciera diferente a ti y a mí? Muy simple. Cuando se descubre en 1954 por el doctor Watson y el doctor Crick, que descubren la hélice del ADN del ácido desoxirribonucleico, comienza el programa del genoma humano a descubrir que la mujer, ¿verdad? Aunque esto ya se sabía, no se tenía claramente especificado la razón del nacimiento de Cristo.
La mujer tiene cromosomas X. El hombre tiene cromosomas YX. La mujer no trae Y, es el varón el que trae el cromosoma Y. Muy bien. Todos los que somos varones hemos nacido porque cuando mi papá y tu papá se unieron con nuestra madre, el cromosoma Y fue el que fertilizó el óvulo de mi mamá, porque es el cromosoma Y el género masculino. Esto es interesantísimo, porque antes de que la genética se descubriera, aquí estaba en la Biblia con cientos de siglos de anticipación, demostrando que la Biblia es un libro inspirado sobrenaturalmente por Dios. Es más moderno que la ciencia de mañana en la mañana y que los periódicos de mañana en la mañana. Entonces José no podía unirse con María porque el cromosoma Y de José, como el de todos los hombres desde Adán hasta nuestros días, hemos nacido con una enfermedad infecciosa que William Shakespeare le llamó el defecto trágico. Carlos Marx, la lucha de clases. Sigmund Freud, el medio ambiente y la sexualidad. Y así han tratado de determinar cuál es el problema de por qué los niños cuando nacen nunca se les enseña a portarse mal. Tú le enseñas a tus hijos a portarse bien, porque desde que nacemos traemos en nuestra naturaleza el mal. Y esto lo comprueba el diagnóstico que la Biblia nos deja desde hace cientos de siglos de anticipación. La maldad la traemos arraigada en el corazón. Y hemos inventado las religiones, sistemas, ¿verdad? Como Alcohólicos Anónimos y Neuróticos Anónimos, Marihuanos Anónimos, y cuántas cosas están inventando para tratar de solucionar por lo menos o mejorar la condición en la cual tú y yo nacimos. Pero de acuerdo a este libro, no hay más que una sola persona que puede arreglar, sanarnos con la medicina que se llama la sangre de Jesucristo. Es la sangre de Jesús, la medicina que Dios determinó para que tú fueras sanado y para que yo fuera sanado. La psicología, la psiquiatría, la sociología son ramas académicas que buscan el origen de la maldad. Sigmund Freud buscaba, hipnotizando a sus pacientes de neurastenia, que el inconsciente con el subconsciente, con el inconsciente, poder traerlos al subconsciente para sanarlos, etcétera, creyendo que el problema está en la psique. Y va más allá de la psique el problema humano. Cuando la psique está enferma con psicopatías, con psicosis, con neurastenias, con esquizofrenias, los mandamos con el psiquiatra. ¿Y qué hace el psiquiatra? Darles puros chochos, puros pastillas tranquilizantes. Tú vas a un hospital psiquiátrico y todos los que están recluidos en un hospital psiquiátrico, no se puede tener ninguna terapia para esta condición del ser humano más que tranquilizantes y pastillas o medicinas, porque no hay otra manera de manejarlos. Porque el ser humano no tiene la capacidad de cambiar las enfermedades mentales de los seres humanos, más que controlarlas por cierto tiempo. Venimos a la Biblia y nos da Dios la medicina y nos muestra que Él es el único en cambiar a un psicótico en una persona normal, un esquizofrénico, un paranoico en una persona que pueda comenzar a usar su mente de una forma ecuánime y razonable, porque esta es el mensaje del evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Entonces los querubines representan la espada, la justicia y la santidad de Dios. Tenemos a los serafines, que es la palabra sarap, con P al final, que significa los que arden, ardientes, quemar, consumir con fuego. Su título nos habla de que continuamente los serafines, los serafines, no son enviados al mundo. Me van a ir siguiendo poco a poco para que entendamos que la Biblia nos delinea la clasificación y la misión de estas entidades espirituales,
Y vamos a entender al final por qué tanto engaño en el mundo de que van a venir los ovnis y que van a venir estas cosas y que los extraterrestres, cuando los verdaderos extraterrestres, y cuando tú te pones a invocar en una sesión de espiritismo y de mediums, que venga el espíritu de Cuauhtémoc y que venga el espíritu de tu abuelita, y vamos a invocar al espíritu de Judas y hasta de Juan Diego lo están invocando ya. Vas a descubrir que en ese momento, cuando tú te metes en la dimensión en la que tú quieres comunicarte con esos espíritus, la comunicación que tú tengas con esos supuestos espíritus son demonios que tienen miles de años observándonos y conociéndonos, y que conocen y pueden imitar a la perfección la voz de tu abuelita y la voz de tu papá. Y cuando venimos a la Biblia, en el libro de Deuteronomio capítulo 18, del 12 en adelante, ahí vienen las provisiones. Dice Dios: cuidado con meterte con magos, con brujos, con astrólogos, y que el signo del zodiaco, y que tú eres Virgo, y que yo soy Géminis, y que no nos llevamos, y todas estas cosas por ignorancia, damas y caballeros, de no conocer las leyes de Dios. Nos metemos en dimensiones prohibidas que nos hacen daño a nosotros y a nuestros familiares. Vemos en tercer lugar a Miguel. Miguel es una palabra que significa ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Y este es el arcángel más usado por Dios en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, vemos a Miguel, que ahora en los próximos años, cuando vengan la tribulación sobre este planeta, que ya han comenzado los dolores de parto, con todos los cambios ecológicos y los inviernos y los tsunamis y los terremotos y la confusión que existe actualmente en el planeta, es el inicio de lo que se viene en los próximos años. Dice la Biblia en Daniel 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel de Dios, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Este pueblo es la nación de Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en este libro. Entonces Miguel es el arcángel que protege a la nación de Israel de una forma particular. Y esta es la razón simplemente por la cual los más grandes expertos en todo lo que es las guerras y la milicia no han entendido que desde 1948, que Israel se independizó como una nación libre, soberana, hasta el siglo XXI, donde nos encontramos, han sido atacados por más de 20 millones de naciones árabes, han sido atacados por grupos terroristas, que Israel es el tamaño del estado de Nueva Jersey en Estados Unidos. Es una miniatura, velo en cualquier mapa y ve que está rodeado de grandes naciones alrededor y no lo han podido aplastar, ni tampoco echarlos al Mediterráneo, ni exterminar, como dijo Ahmadinejad, el último presidente de Irán en las Naciones Unidas: vamos a exterminar al pueblo de Israel y los vamos a borrar del mapa. El primer ministro Netanyahu por lo menos contestó: bueno, por lo menos reconocen que estamos en el mapa, porque en los mapas de Palestina y en los mapas de las muchas naciones árabes ni siquiera ponen a Israel, porque creen que no debe existir ni siquiera en la geografía de sus enemigos. Entonces Miguel es la respuesta de por qué Israel ha sobrevivido con los ángeles que tiene a su mando y que han podido defenderlo. Y tenemos en cuarto lugar a Gabriel. ¿Quién es Gabriel? La palabra Gabriel significa en el hebreo el poderoso, y aparece 4 veces en la Biblia. Y veamos la primera vez en Daniel capítulo 9, versículo 20 al 23.
Daniel, hace 2600 años, 2600 años se escribió este libro que voy a leer, algunas partes nada más. Y se encontraba exiliado en el imperio babilónico, bajo el rey Nabucodonosor. Y entonces se le aparece el ángel Gabriel. Los siguientes palabras: aún estaba hablando, dice Daniel, y orando y confesando mi pecado, Daniel 9, versículo 20, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, he salido para darte sabiduría y entendimiento. Este mismo ángel, que 600 años después se le aparece a la Virgen María, el mismo Gabriel que 600 años bajó a este mundo a darle a Daniel la revelación del futuro profético de la nación de Israel, se le aparece a María. Dice Lucas 1, 26 y 27: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Gabriel, pues, en la Biblia aparece siempre como el mensajero de Dios, el más importante correo de Dios hacia el planeta Tierra. Y tenemos en penúltimo lugar, en el libro del Apocalipsis, al ángel del abismo. Damas y caballeros, la Biblia nos muestra que en el mundo espiritual no existe Santa Marta Catitla, ni el reclusorio norte, ni el reclusorio sur, ni la cárcel de mujeres. Pero la Biblia nos revela que existen 3 prisiones en el mundo espiritual. Y estas 3 prisiones se encuentran no en Marte, ni en Venus, ni en la Luna, ni en otra galaxia, ni son los hoyos negros. Estas 3 prisiones se encuentran en el centro de nuestro planeta. En el centro de la Tierra se encuentran estas prisiones. Una es el abismo. Ahí se encuentran los demonios que están encarcelados y que han transgredido leyes cuando han venido al planeta de nosotros a hacer cosas que Dios les prohibió. Por ejemplo, cuando Cristo liberó a un endemoniado en la tierra de Gádara, que se llamaba el Gadareno, tenía 6,000 demonios este hombre. Imaginen 6,000 demonios dentro de un ser humano controlando sus neuronas. Ni los neurólogos más afamados que puedan existir en el siglo XXI han logrado perfectamente descifrar y desconectar o conectar las millones de neuronas que tenemos en el cerebro. Y los demonios tienen la capacidad, de acuerdo a la Biblia, de desconectar ciertos alambres en nuestro cerebro para volvernos locos, o para llevar a una persona a múltiples desórdenes de la personalidad, que entonces la psicología califica como neurasténicos, psicóticos, paranoicos, etcétera, etcétera. Enfermedades mentales que no son mentales, son problemas que están en el cerebro, que han causado que esa persona que ha insistido en pecar contra Dios y en rechazar las leyes de Dios, y ha querido independizarse y no ha pedido perdón, comienzan a perder su sentido y comienzan con desórdenes mentales y acaban en condiciones en las que solamente la Biblia nos muestra que son operaciones de entidades espirituales operando en el cerebro de los seres humanos.
Pero como los psiquiatras y los psicólogos y los neurólogos no tienen acceso al mundo espiritual, pues es lógico que tengamos que recurrir a terapias, de medicinas, de pastillas, etcétera, etcétera, cuando el problema mental del ser humano trasciende la capacidad que tenemos para resolverlos. Entonces, en el abismo, cuando Cristo quería sacar a los demonios, le dijeron: no nos mandes al abismo, mándanos a esos puercos que están ahí. Y entonces dice la Biblia que cuando los 6,000 demonios salieron del Gadareno, se metieron a los puercos, que Cristo les dio permiso, y cuando se metieron los despeñaron y los mataron todos. Y aquí encontramos el fenómeno y el misterio de la maldad. Pregunta, yo me hice hace muchos años cuando comencé a estudiar la teología: ¿por qué los demonios, al meterse a los puercos, le piden permiso a Cristo? Danos permiso de entrar a los puercos, se meten a los puercos y los matan. Oye, les quiero preguntar a todos ustedes que no querían quedarse en los puercos, ¿por qué los despeñaron? Y la respuesta es la siguiente: porque la maldad y el mal no puede subsistir por sí solo. Escuchen esto que les voy a compartir. El mal tiene dos enemigos: el mal por sí mismo y el bien. En otras palabras, si el bien no destruye al mal, el mal se autodestruye a sí mismo. Todas las personas de violentas, asesinos, secuestradores, tarde o temprano, rebeldes a Dios, se acaban autodestruyendo. Somos autodestructivos por naturaleza. ¿Por qué fumas, Pancho? Porque me gusta. Y quiero ver lo que dice la cajetilla, que es un producto cancerígeno. Oye, ¿por qué te emborrachas? ¿No sabes que tu hígado está siendo destruido a cada instante que estás emborrachándote? ¿Por qué hacemos las cosas que sabemos que nos hacen daño? ¿Por qué cometes adulterio y te vas con otra mujer? ¿No sabes que el que comete adulterio corrompe su alma y heridas y vergüenza hallará? Y el adulterio comienza a desintegrar tu personalidad. Vas a destruir tu esposa, tu familia, tu trabajo. Vas a acabar con todo tu futuro por 45 minutos con una muchacha con la que te vas a acostar, que no es por la cara de George Clooney que tienes por la que se va contigo, sino por el dinero, ¿verdad? Y por el interés y por la presión, etcétera, etcétera. Pero vemos que hacemos cosas los seres humanos y tomamos acciones que tienen consecuencias para bien o para mal. Y si nosotros pensáramos antes con la claridad que la Biblia nos puede ayudar a pensar, de antes de tomar una decisión, saber las consecuencias que acarrearían, no lo haríamos dos veces. Pero muchos de ustedes sufren no porque Dios los quiera hacer sufrir, sino por decisiones que tú has tomado en tu vida en el pasado, y que las consecuencias las estás pagando ahorita. Y si tú no te arrepientes en esta oportunidad que Dios te da de invitar a Cristo a tu vida irá de mal en peor. Entonces el abismo es la prisión de los demonios. En segundo lugar tenemos el Tartarus, que dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4, se tradujo como el infierno. Pero el Tartarus es la prisión de los ángeles caídos que en el tiempo de Noé, Génesis capítulo 6, se metieron a pervertir la genética humana de las mujeres. La Biblia nos revela que hace aproximadamente 4,500, 5,000 años, estas entidades espirituales tienen acceso a las neuronas, a los nervios ópticos de los ojos, nos pueden hacer crear alucinaciones, pueden meterse a las cuerdas vocales. Los endemoniados se caracterizan porque les cambia inmediatamente la voz y tienen una voz más ronca y te hablan así y ya sabes quién es, ¿verdad? Se pueden meter a los músculos, se pueden meter al hígado, al estómago, a los alvéolos pulmonares, pueden cambiar el ritmo cardíaco, porque la misión de los demonios es
atormentar a los seres humanos. Al diablo se le llama el atormentador. Y quieren atormentarte. No vas a pasar de perico perro, te dicen Gutierritos, y todo tu futuro no te vas a casar nunca con nadie, nunca vas a salir ni vas a prosperar, mátate mejor, toma una puerta mucho más fácil, mejor roba o miente o comete fraude o mata o asesina. Y estos pensamientos que van a tener consecuencias de tu propia autodestrucción, la Biblia dice que tienen influencia en el mundo espiritual y que necesitamos blindar nuestra vida y nuestro cerebro y nuestros pensamientos contra estas entidades que continuamente nos tratan de atormentar. Y tú lo ves en el mundo del siglo XXI en que vivimos. Ve el mundo como está alrededor. Ya hay una depravación increíble moral y se le llama bueno a lo que es malo. Injusticias ni siquiera se podía mencionar. Las miles o millones de injusticias que diario se cometen en los juzgados, en las cárceles, en los gobiernos, en todos los ámbitos del ser humano. Ve nada más cómo se encuentra el mundo. Mira los gobernantes que tenemos actualmente en el mundo, como el señor de Norcorea, completamente desquiciados, queriendo provocar una guerra mundial. Grupos como los de ISIS, que ya no son un grupo terrorista, son un grupo genocida, locos completamente, que se deleitan en cortar la cabeza y que los niños comiencen a patear las cabezas que les cortan para desensibilizarlos y crear una raza de robots asesinos. ¿A dónde hemos llegado? Qué increíble la maldad del ser humano, pero estamos completamente insensibilizados porque no nos damos cuenta que estamos rodeados de entidades espirituales que nos quieren destruir. Y Cristo vino a destruir las obras del diablo. Y tu matrimonio y tu familia y tus hijos nunca podrán estar seguros sin que podamos entender esta guerra espiritual, porque nuestra lucha no es entre nosotros, es contra ellos. Y tenemos en tercer lugar el infierno, que se encuentra en el centro de la tierra también. El abismo, el Tartarus y el infierno. En el infierno no hay demonios. En el infierno se encuentran única y exclusivamente los espíritus de los seres humanos que si tú te mueres hoy en la noche sin Jesucristo, tú desciendes, tu cuerpo lo entierran, lo creman y mientras tanto te van a hacer una estatua. Mira qué padre cantó, ¿verdad? Y eras un borracho, parrandero y jugador en tu vida privada. Pero como artista, como deportista, como político, aquí el mundo alaba las cosas que hicimos por afuera, pero las cosas del corazón, como fuimos realmente en la intimidad, solo Dios las conoce. Y los que mueren bajo estas condiciones, desciende su espíritu y su alma al infierno, al centro de la tierra. Entonces, estas tres prisiones que se encuentran en el mundo espiritual son tan reales como las prisiones que tenemos en el mundo que nosotros, tú y yo, podemos vivir. Ahora, veamos en último lugar la realidad de estos ángeles. Todos sabemos que nuestro sistema solar es un puntito insignificante en un océano de planetas, de estrellas, de hoyos negros. Los astrónomos concluyen y están de acuerdo que son billones de galaxias a más de 100, 150, 200 millones de kilómetros y años luz de nuestro sistema solar. El ser humano siempre se ha preguntado, ¿habrá vida en alguna otra galaxia? ¿O seremos nosotros el único planeta habitado? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién nos los podrá revelar? ¿Podremos nosotros algún día, nos preguntamos, diseñar las famosas guerras de las galaxias y las películas que llenan todos los centros de atracción y diversión? Crear una nave que pueda llegar, ya deja tú la galaxia después de Plutón, a Marte por lo menos, y regresar a la Tierra. Hace algunos años, el más grande científico, físico, matemático del siglo XX, llamado Alberto Einstein,
descubrió la famosa fórmula E igual a mc al cuadrado. La energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado. Y Alberto Einstein le mandó una carta al presidente Roosevelt diciéndole: es imposible que el ser humano conquiste el espacio. Y comenzaron todos los astrofísicos a preguntarse por qué. Y Einstein dio la respuesta y dijo: por dos causas principales. Una, la velocidad, y dos, el tiempo. Si una nave sale del planeta Tierra a Marte mañana y el astronauta tiene 35 años de edad y la esposa 30 años de edad, o sea, le lleva 5 años de edad, el astronauta llegaría más o menos en años luz, y cuando regresara su esposa tendría el doble de edad. Y cuando llegara, a lo mejor el planeta Tierra ya ni existiría. ¿Por qué? Porque la dimensión del tiempo que está comparada y el espacio, la materia y el tiempo está relacionado con el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Y tú sales del planeta Tierra y el tiempo en el espacio no pasa igual que aquí. Y la velocidad de la luz, 300,000 kilómetros por segundo, jamás podríamos nosotros alcanzar ninguna civilización que fuera de Marte, ya no vamos a decir Plutón o Saturno, porque la velocidad destruiría y nos trataríamos más de 100 millones de años luz. Pero seguimos, como decía Dion Teofilito, con sueños de opio. Todavía haciendo, ¿verdad? No, vamos a conquistar el espacio y las películas y esto y el otro. Espérame tantito, pero si vamos a arreglar primero nuestro planeta. Mira nada más en qué condiciones se encuentra el planeta Tierra. Estamos, damas y caballeros, en el siglo XXI con toda la tecnología y todos los descubrimientos científicos a punto de una tercera guerra mundial. Nunca se han vuelto a armar las naciones como Estados Unidos, Afganistán, la India, Inglaterra, Rusia, con las armas nucleares que ahorita están comenzando a rearmarse después de la Guerra Fría que terminó en 1989. Está otra vez el mundo volviéndose a armar nuclearmente, y no son juguetes, las van a usar, porque de acuerdo a la Biblia, en la primera guerra nuclear que viene ahorita, que no es la tercera guerra mundial, la próxima guerra que ahorita venga, tal vez este año o la próxima año, en Apocalipsis 6, en el cuarto sello, la Biblia profetiza que morirá una cuarta parte de nuestra población mundial. ¿Cuántos somos ahorita en el mundo? 7,5 billones de seres habitantes. Los que habitamos casi las 200 naciones del globo terráqueo. Si calculamos una cuarta parte, estamos hablando cerca de 2 billones de personas que desaparecerían en las primeras bombas que van a comenzar a aventarse, tal vez Corea del Norte, tal vez Rusia, tal vez Inglaterra, tal vez Estados Unidos, o tal vez los locos que están poblando y gobernando las naciones donde tú y yo vivimos. Estamos al borde de nuestra destrucción. Estos ángeles al servicio de Dios y los ángeles caídos están divididos en los buenos y en los malos. Todas estas criaturas fueron creadas por Dios moralmente, que cuando Dios la creó no haya tenido la libertad de escoger entre el bien y entre el mal. Alguien me preguntaba una vez: ¿Dios no es todopoderoso? Claro, amén. ¿Y Dios no tiene el poder de hacerle así al diablo y ya se acabó el mal? Claro que sí lo tiene. ¿Y por qué no lo hace? Yo le pregunté a esta persona que una vez en un elevador me hizo la pregunta, y le dije: dale gracias a Dios que Dios no ha acabado con el mal, porque comenzaría contigo. Por su misericordia y su paciencia, Dios está esperando a que tú te arrepientas, y dale gracias a Dios que no te has muerto, los que escuchan esta conferencia, porque es por la gracia y la misericordia de Dios que Dios te permite escuchar estas palabras de la Biblia. Esto no son mis verdades, ni mi ideología, ni mi filosofía. Estoy abriendo el libro de los libros, empolvado en tu casa, olvidado por la humanidad, para poder sonar como una campana de alarma y llamarnos al arrepentimiento. Dios no quiere que tú mueras sin Jesucristo en tu corazón. Todas estas criaturas que Dios creó, las creó moralmente responsables.
Otra respuesta es la que dio San Agustín, y de Hipona, uno de los grandes teólogos de los primeros siglos de la época cristiana. Agustín le dijo a un grupo de estudiantes: cuando Dios iba a crear el universo, tuvo tres opciones. Una, no crear nada. Así Dios pudo haber dicho: no voy a crear nada, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no necesitamos a nadie ni a nada, porque es Dios. Él no puede tener necesidades como tú y como yo. Número dos, Dios pudo haber creado un universo donde no hubiera pecado, donde no hubiera habido rebelión jamás. Y número tres, en su infinita sabiduría, que trasciende nuestra capacidad de entenderlo, Dios permitió que el mal entrara en el universo que Él creó. Y la pregunta que Agustín hizo fue la siguiente: si tú fueras Dios, ¿cuál opción hubieras escogido? Uno dijo: yo de plano mejor nada. Nada. Y entonces Agustín le contestó: mira, cuando alguien dice mejor Dios no hubiera creado nada, es una pregunta que no puede sostenerse filosóficamente, porque nunca nadie puede decir que la nada es mejor que lo algo. Y si Dios no hubiera creado nada, jamás el universo ni sus criaturas hubieran conocido lo que es el amor, lo que es el perdón, lo que es la misericordia, lo que es la libertad de amar sin tener coerción de ninguna otra influencia externa. Número dos, otro contestó: no, pues yo si fuera Dios no hubiera creado, ¿verdad? Que todos fuéramos peace and love, palomitas y peace and love, y no hay maldad ni pecado en el mundo. Muy bien, le contestó Agustín y les dijo: este universo hubiera sido un universo de robots. Dios pudo haber creado robots, darnos cuerda y que todos reaccionáramos sin ninguna motivación ni ningún impulso interior. Pero a Dios le agradó crearnos con la libertad que sus criaturas, desde los ángeles hasta nosotros, pudiéramos escoger entre el bien y entre el mal. Y Dios se arriesgó permitiendo que la maldad entrara al universo, porque Él no es el creador de la maldad. Escúchame muy bien: la maldad surgió cuando el hombre abusó de su libertad. ¿Qué es la maldad? El abuso de la libertad que Dios nos dio. Y se lo voy a explicar en términos más sencillos. Yo estoy como juez y le digo al Pitirijas Chivas Jujas: Pitirijas, eres libre. Ya estuviste aquí 10 años en prisión, eres libre. Y el Pitirijas sale: gracias a Dios, viva Zapata. Espérame, le dice el juez: Pitirijas, no confundas la libertad con el libertinaje. Eres libre para obedecer las leyes, pero si tú desobedeces las leyes, ya no es una libertad, ya es libertinaje, y te vamos a regresar de donde te sacamos. Entonces quiero que entiendas el concepto de la libertad. La libertad es llegar y respetar los semáforos, respetar al prójimo, cumplir con las leyes de los gobiernos, someterte a tu padre y a tu madre, a tus maestros en la escuela. Esa es la verdadera libertad. Cuando se abusa de esta libertad es cuando nosotros pecamos, porque el pecado, dice Primera de Juan, es transgredir las leyes, tanto humanas como las espirituales. Y así como si yo me camino ahorita y me voy y me tropiezo porque la ley de la gravitación es una ley que estoy violando, yo pago las consecuencias de violar las leyes físicas. Viola las leyes morales y comienza a fornicar y a tener relaciones sexuales antes de casarte, y el precio que vas a pagar va a ser muy grande. Comete adulterio prohibido por Dios y las consecuencias son enormes y devastadoras. Roba y asalta, tranza a tu prójimo, tarde o temprano tus pecados te van a alcanzar, porque son leyes inexorables establecidas por un Dios santo, santo, santo. Que no podemos salirnos con la nuestra, tenemos que pagar las consecuencias de nuestros pecados. Y para que tú no las tengas que pagar, Cristo en una cruz abre sus manos y te dice: te amo. Ven a la cruz, y si tus pecados fueran como el carbón de negros, es que usted no sabe que he abortado 10 veces.
he matado a 25 personas. Me dicen el león de Tlanepantla y la tigresa de Santa Julia. No importa lo que tú hagas, el mensaje de este libro es que si tus pecados fueran tan negros como el carbón, si tú aceptas lo que Cristo hizo en tu lugar y en mi lugar, en esa cruz, serás perdonado. Y esto se llama la gracia de Dios. ¿Cómo es posible? Dicen los religiosos, así tan fácil. Así de fácil. Es el mensaje que trasciende la capacidad del razonamiento humano. Porque nosotros buscamos, no. Yo me tengo que ir a la vía de rodillas para que me acepte Dios. Yo tengo que hacer algo para que me acepte Dios. ¿Sabes una cosa? No puedes hacer nada para que te acepte Dios. Porque si hubiera algo que Dios aceptara de nosotros, la muerte de Cristo fue un desperdicio. Él lo hizo todo en nuestro lugar. Y una vez que aceptas a Cristo, Él nos da el poder de hacer para Él con la motivación verdadera para agradarle y vivir cerca de su presencia. Pero tú en esta mañana necesitas entender que esos ángeles que nos rodean y que están al servicio de nosotros pueden estar también en contra de ti. Si tú en esta mañana te crees Dios y tu soberbia intelectual te hace creer que tú vas a establecer tus 10 mandamientos, como me dijo un ateo en un debate que tuve con él, yo tengo mis 10 mandamientos y yo no tengo por qué someterme a ninguna autoridad espiritual. Tengo la capacidad y esta soberbia intelectual que raya en la locura, porque es una locura que alguien se atreva, semejantes chinches, renacuajos de agua puerca, levantarse contra el creador del universo y ponerlo en un asiento y tú convertirte en juez y tú juzgarlo sin entender que las razones que se encuentran en las cosas que hizo Dios, se encuentra su sabiduría. Pero tú tienes en esta mañana la oportunidad de venir a la cruz, de arrepentirte de tus pecados, de pedirle perdón a Dios y comenzar saliendo por esa puerta desde este día una vida completamente nueva delante de su presencia. Les pido por unos instantes que los que gusten inclinen su cabeza y así con tu rostro inclinado. Hoy es el día de tu decisión. Estas oportunidades no son muchas en la vida, desgraciadamente. La Biblia dice, cuando oigas su voz, no te endurezcas, no endurezcas tu corazón, arrepiéntete de tu vida, de tus pecados. Tú no puedes ya, tú lo sabes, seguir en ese camino que estás caminando. Porque aunque parezca que hay caminos que nos llevan a la vida, son caminos de muerte. Son caminos oscuros en los cuales algún día te lamentarás de haber rechazado la oferta, el desafío que Dios te lanza esta mañana de venir a la cruz. No te invito a que vengas a ninguna religión, te invito a que vengas a una cruz donde hace 2000 años el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, abre sus manos, coronado de espinas, con clavos en sus manos y en sus pies, diciéndonos que nos ama, porque de tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en esta mañana, ustedes que nos ven también por las redes sociales, crean en Él, no se pierdan, mas tengas la vida eterna. Porque este es el testimonio que Dios nos ha dado a su Hijo, y en Él está la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, aunque tengas una religión, no tienes la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer, me preguntarás, para arreglar mi condición de pecado delante de un Dios santo? Dile estas palabras con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mi vida. Reconozco en este instante que mi vida es de pecado ante tus ojos.
y que yo no tengo la capacidad para cambiarme. Por eso vengo en esta mañana a abrazar tu cruz, a darte gracias, Jesús, que esta vida de pecado que yo he vivido, tú la llevaste en tu cuerpo, y el castigo que yo merecía, la ira de tu Padre, en lugar de caer en mí, cayó sobre ti. Creo que esa sangre preciosa que derramaste fue para sanarme. Y te pido, porque creo que a los 3 días resucitaste de los muertos, entrar a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias porque esta mañana he hecho la paz contigo, y ahora tú me darás el poder de vivir para ti en los pocos días o meses o años que me quedan en este planeta. En el nombre de Jesús. Amén. Ya estamos en la penúltima conferencia de la serie El misterio de Babilonia. Así que es la penúltima conferencia, es la 9ª, la que sigue es la 10ª, y termina esta serie donde hemos cubierto una barbaridad de pasajes bíblicos que nos van a orientar y nos sigan ayudando a que podamos comprender en dónde nos encontramos. Rápidamente, antes de entrar en materia y en este asunto, quiero comunicarles lo que ha pasado nada más en las últimas 2 semanas, para que se den cuenta que nos encontramos en un mundo donde hoy puede suceder algo que cambia completamente el panorama, o mañana o en 24 horas. Lo que antes pasaba en 10 o 20 años, ahora estamos viviendo una época en el siglo XXI donde todo se puede desarticular, todo puede cambiar. Las profecías bíblicas comienzan a acomodarse, las rompecabezas tenemos más opciones para poder acomodarlas de una forma más clara, trazando bien la palabra de verdad. En fin, vivimos un mundo muy emocionante porque a nosotros nos ha tocado vivir esta última generación de la historia del cristianismo. Irán ya se unió completamente a Arabia Saudita. Todo esto está relacionado con la Biblia. Esto es lo más impresionante. Les recomiendo que busquen las conferencias que compartí en Israel, en los hoteles, en las noches. Había una conferencia, estuve compartiendo bastante información acerca de la posición de Israel, y que la evidencia más grande que hay de que Dios existe es la nación de Israel. La sobrevivencia de este pueblo es la evidencia más grande que puede dejar callados a politólogos, a historiadores, a arqueólogos, a paleontólogos, etcétera, etcétera. Porque cuando conoces el trasfondo de por qué Dios escoge a Israel y por qué sigue siendo el centro de las profecías de los últimos tiempos, podemos entender claramente que solo Dios lo pudo haber hecho. Solo Él pudo haber puesto la historia de la antigüedad a la modernidad en el orden perfecto, en la secuencia en la que se encuentran las profecías bíblicas. Irán se une con Arabia Saudita hace algunas semanas, donde ya determinan una unidad con Rusia y con China. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al ver actualmente la presión tan tremenda que hay de la China a los Estados Unidos, y de qué forma cantidad de naciones están buscando ya el paraguas. Dicen que cuando llueve todos buscan taparse.
Y ahorita estamos en un mundo donde está lloviendo y las naciones Europa, las naciones que no tienen cobija y que la tuvieron bajo Estados Unidos, están buscando un paraguas. ¿Y quién es este paraguas? China y Rusia actualmente. Ahora es increíble que haya mandado el presidente de Estados Unidos hace una semana a Blinken, al Mr. Blinken, que es el secretario de Estado, y lo mandó a China para entrevistarse con Xi Jinping hace una semana, y sucedió algo completamente, ahora sí que podríamos decir irónico y al mismo tiempo que no podemos creerlo realmente que sucediera. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, todos sabemos que ha habido un pleito entre China para apoderarse de la isla de Taiwán, porque Taiwán, acordémonos que se fabrican el 60% de los chips del mundo. Entonces, imaginémonos el pleito entre China y Estados Unidos por la isla de Taiwán. El que tenga la isla de Taiwán y el gobierno de Taiwán controla los chips del mundo. El año pasado tú ibas a Estados Unidos y no había carros nuevos en ninguna agencia, no comenzaron a vender carros más usados, se redujo tremendamente la venta de todo el equipo de audio, de video, todo lo que tiene chips se controló por medio de Taiwán, por medio de China. Y ahora pues Estados Unidos mandó barcos alrededor de Taiwán, portaaviones, etcétera, etcétera, pero manda ahora al secretario de Estado Biden a China, habla con Xi Jinping y le dice el secretario de Estado al presidente de China: reconocemos la independencia de Taiwán. En otras palabras, estamos dispuestos a sacar nuestros barcos de Taiwán y que se queden con Taiwán. Lo mismo que pasó con Afganistán, se salió de Estados Unidos de Afganistán, le dieron al talibán el gobierno, dejaron billones de dólares en armamento, demostrando, sacamos un video, me acuerdo a los 3 días de que esto sucedió, mostrándoles en la Biblia que esto tenía que suceder para que se cumplieran las profecías de este libro. Porque para que se cumplan las profecías, Dios tiene que llevar a cabo la acción y los cambios que tienen que determinar que esto suceda y que las naciones ya no se acomoden como están acomodadas. En otras palabras, Taiwán ya es de China. Regresa este señor a Estados Unidos y a los 3 días el presidente dice: China tiene un dictador. O sea, insultando otra vez al presidente de China. Hace algunos meses que fue el presidente Biden a Arabia Saudita, le dijo al jeque: por favor, te suplico que produzcan más petróleo. Pero 3 meses antes dijo que era un verdugo asesino. Entonces el jeque de Arabia dijo: pues este es mi momento de venganza. Primero insultas y ahora vienes a pedirnos un favor. Como decía mi abuela, pan con cordonazo. Me pides pan y después me agarras con el cordonazo a golpearme. No se vale, y menos en la política. Así que pues le dijo el jeque al presidente de Estados Unidos: no vamos a producir ni un solo barril más. Que Estados Unidos comenzó a pedirle petróleo. ¿A quién creen? A Venezuela. Cuando lo tenían condenado como un grupo terrorista ya. O sea, se desbarató totalmente la política y diplomática de terrorista. Ahora Venezuela ya no es terrorista a los ojos de Estados Unidos, porque ahora necesita el petróleo. E igualmente le dijo a Israel: por favor, ya no sigan provocando Irán, porque necesitamos también el petróleo de Irán. O sea, Estados Unidos se está quedando en el lugar donde la Biblia profetizó. Se tiene que hundir. Y ahora el pleito más grande es quitar el dólar, para que ya sea el yuan o el rublo ruso sustituya el modelo del dólar como la moneda para comprar los petrodólares. Porque desde 1945, de la Segunda Guerra Mundial, el petróleo no se podía comprar más que con dólares. Así que si México quería comprar petróleo, conviertes tus pesos en dólares. Antes de la Unión Europea, España, Inglaterra, quieres comprar petróleo, conviertes tus libras esterlinas en dólares. Y todo el mundo estaba obligado. El dólar regía
el sistema monetario internacional. Y por eso era tan poderoso y tan potente. Y al mismo tiempo, el inglés, el idioma inglés, comenzó a prevalecer en el mundo entero. A donde quiera que vas, a India, a Afganistán, hablan inglés. Si no de una forma normal y corriente, ¿verdad? Por lo menos saben decir, como ahora que estábamos en inglés, todos los árabes ahí en Israel, $5 de purse, $5 sabían decir dólares. Eso nunca se les olvidó, porque con los árabes puedes regatear, no con los judíos. A un árabe le dices, te traen una bolsa, $3 por purse, te dicen con un inglés medio mocho, o sea, 3 bolsas por $20. No, después, y comienza a caminar 10 pasos, 4 bolsas por $20. Nos taparon el monte en Tepito y en la Lagunilla. Nos taparon el monte. Son más y si no les compras nada, te alcanzan 1 o 2 cuadras y te dan en $10 3 bolsas. Todavía estábamos arriba del camión y se acercaban los vendedores y el guía nos dijo a todos los que íbamos en el camión, éramos 6 autobuses, imaginemos, casi con 60 personas cada autobús. Por favor, no compren, espérense tantito, regateen. Y ya en el autobús estaban ya hasta 10 bolsas por $10. Así son. Es el mundo en el que el comercio tiene que prevalecer para la subsistencia de este pobre grupo que viven en Israel. Entonces estamos en un mundo tremendo y hace 4 días, ya la última noticia que les doy, que esto pone a girar otra vez el mundo. Se levanta un grupo de mercenarios en Rusia llamado Wagner o Wagner, que amenazan con un golpe de estado a Putin o derrocar a Putin, y anuncian: vamos a Moscú con 5,000 soldados. Una de las cosas que tengo que advertirles: tengamos cuidado con todo lo que se publique en los medios de comunicación, porque todos los medios de comunicación que necesitan noticias de incendios, de golpes de estado, morbo, para que la gente venga y siga viendo ese noticiero. Es lógico, así es como trabajan y así es como venden las noticias, necesitan el morbo. Todos los noticieros: golpe, revolución civil en Rusia, iban a derrocar a Putin, etcétera, etcétera. Y todo esto era un amarillismo tremendo. Cuando estas noticias llegaron y lo comenzamos a ver en internet, yo le dije a un hermano muy sabio, arqueólogo, le dije: mira, me preguntó mi opinión, ¿tú crees que este grupo puede hacer algo? Le dije: mira, Putin es el estratega militar, independientemente de su carácter, número 1 en el mundo, como ex jefe de la agencia KGB. Así que Putin no va a permitir esto de ninguna manera, si es que es verdad. ¿Por qué? Porque falta nada más una bomba que les mande y acaba con todo este grupo. Y al mismo tiempo que se produce esta noticia, se comunica que se perdieron $6 billones en Ucrania. Que no encuentran $6 billones que mandó Estados Unidos a Ucrania. Oye, espérame tantito, si no son $10. Y que no sabe el gobierno americano cómo responder. Y muchos comenzaron a asociar de que esos $6 billones Estados Unidos los estaba mandando a este grupo mercenario en Rusia para derrocar a Putin. Pero aun cuando estos $6 billones hubieran llegado a este grupo de mercenarios, ¿dónde iban a comprar las armas? Si las tiene Rusia, ¿quién se las iba a vender? Alemania, ni de chiste, porque a Alemania no le conviene meterse con Rusia todavía. Entonces vemos cómo se giran todas estas cosas, y finalmente ya hace 2 o 3 días el jefe de Wagner, de este grupo de mercenarios, ya le dijo a Putin: bueno, hagamos un tratado, si tú sacas al ministro de defensa de Rusia, ya no atacamos Moscú. Aparentemente, dicen los periodistas, ha aceptado Putin de que el ministro de defensa sea cesado para que ya tenga la paz con los mercenarios. Sin embargo, entrevistan a Putin y dice: yo no perdono la traición. Así que detrás de todo lo que pasa en el mundo
hay gato encerrado. Vayamos a Apocalipsis capítulo 18 y estamos con esta serie interesantísima, el misterio de Babilonia. A través de esta serie hemos analizado la influencia de un poder, una energía satánica que se mueve. Solamente los cristianos lo sabemos, y muchos cristianos, repito, están todavía ciegos a la energía que a nuestro alrededor se mueve por millones de criaturas espirituales que se llaman demonios y ángeles caídos, que están tratando, ¿verdad?, de gobernar el mundo, influenciar el mundo, influenciar los medios de comunicación, influenciando a los políticos, influenciando las escuelas. Y el ataque ahora, el blanco ahora es la familia, principalmente los niños. Las Naciones Unidas este año quieren legalizar la pedofilia. Las Naciones Unidas, oíste muy bien, quieren legalizar la pedofilia. Ya con esto nos damos cuenta qué descompuesto está el mundo. Es un basurero. Psicópatas, enfermos mentales. Ya no saben, pero el ataque es principalmente a la familia. Porque la familia es la institución que Dios fundó en la Biblia para la sobrevivencia, para que podamos nosotros, entre un hombre y una mujer, tener niños y formar una nación. Y cuando la familia o el diseño de Dios es atacado, las naciones están formadas por familias. Y cuando la familia comienza a deshacerse y hay niños criados por dos mamás o niños criados por dos papás, eso ya no es una familia. Ahora, oremos. En México se está tratando de legislar que se quite el Día del Padre. Ya lo vieron ustedes, salió por todas las redes de comunicación en México. ¿Qué les pasa? Ya también el Día de las Madres. ¿Y por qué quieren quitar en México el día del Padre? Porque ofende a los que son dos mamás. Vean ustedes que no hay palabras. Qué locura. Qué mundo tan loco. El Día de las Madres también. ¿Por qué? Porque hay papás que son madres. Entonces no se vale que haya Día de la Madre y Día del Padre. Ahora ya no existe la palabra madre ni padre. Ahora es una X. Como en los centros para los niños de Disneylandia, en Orlando y en California, les prohíben. Ningún cristiano vuela jamás a ir a Disneylandia, ni a los parques de Disneylandia, que son los que están promoviendo todo esto también. Ahora llegas a Orlando o a Anaheim, a Disneylandia, y al llegar les dan un folleto a los niños que les enseña cómo masturbarse. ¿Qué tiene que ver mi hijo ahorita? Viene a divertirse, a subirse a un elefante. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Y que comienzan a que no se atrevan dentro del parque a decirle: hey boy, hey girl. No, diles un término que aplique a los dos. Oye, ¿cómo están ustedes? O ustedes, para que no digas él o ella. Porque si tú le dices: oye, ella o ella, niña, ven para acá, te va a decir ella: no soy ella, soy niño. Y me respetas y me dices niña. Pero si estás vestido, pero si eres niño, pero yo soy niña, pues dile: yo soy el hombre araña. Nunca el mundo había llegado a tanta locura, y es a lo que este libro lo profetizó. Hoy más que nunca estemos atentos como una antorcha que alumbra en tantas tinieblas hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Es el tiempo de volvernos a Dios. Todos los millones de personas que se decían cristianos van a ser engañados.
creerán la mentira. Y esta mentira, dice segunda la carta a los Tesalonicenses capítulo 2, Dios les enviará un poder para que crean la mentira, a fin de que nunca tuvieron convicciones, nunca defendieron la verdad, siempre fueron cobardes. El afán del dinero y el compromiso político fue más grande que la verdad establecida por la palabra de Dios. Y algún día, dice el Señor, vas a enfrentar el juicio. Y te voy a ver cuando tú te mueras, porque tienes una sola vida para volverte a mí, dice el Señor. En Apocalipsis 18 se nos describe, ya hemos visto claramente Apocalipsis 17, la Babilonia religiosa. Y aquí se describe a una ciudad que se va a convertir en el centro mundial del comercio internacional. Comencemos leyendo los primeros 3 versículos, Apocalipsis 18, del 1 al 3. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. En estos breves 3 versículos se nos describe claramente, no se pierdan todas las conferencias anteriores, la palabra Babilonia significa confusión. Tiene su origen en Génesis capítulo 10 con Nimrod, que posiblemente haya sido un nefilim o un ser híbrido que fundó la primera Babilonia. Y después de que Dios les ordenó a Moisés de que propagaran después del diluvio, vayan y llenen la tierra, viene Nimrod después del diluvio, ya que creció la población, y les dice a todos los habitantes de la tierra: no oigamos la orden de Dios, juntémonos todos en un solo lugar, no nos extendamos a otras naciones, y levantemos una torre que llegue al cielo, y podamos alcanzar con esta torre que llega al cielo, ¿verdad?, las estrellas, y tener que se convierta en un portal con otros dioses, etcétera, etcétera. Y de ahí la famosa Torre de Babel. Este incidente, todo esto está en las lecciones anteriores, lo repaso porque es importante. Este incidente de la Torre de Babel es el primer intento en la Biblia, el primer intento, número 1, de formar un gobierno mundial y una sola religión. Es el primer intento satánico, porque detrás de toda la maldad siempre hay una energía detrás de los hombres políticos, cantantes, como tú les quieras llamar. Siempre que una persona sea mala, llámese Saddam Hussein, José Stalin, Hitler, Mussolini, Aníbal, Gengis Khan, Carlomagno, como les quiera llamar, siempre hay una influencia maligna que usa a estos seres humanos para poder Satanás también llevar a cabo su agenda. Así que desde el principio de la humanidad, la agenda de Satanás la entendemos al final de la humanidad. ¿Cómo acaba la Biblia? Un gobierno mundial dirigido por un hombre llamado el Anticristo. ¿Y cuál es la agenda ahorita del Foro Económico Mundial? Presidente Klaus Schwab, un alemán, con su consejero Noah Harari, que dice: Cristo no existe, la Biblia no existe, vamos a fabricar a través de la inteligencia artificial la verdadera Biblia. Es el mundo en que estamos, y es el mundo que está tratando de cambiar completamente todo, para finalmente un hombre tiene el poder en el siglo XXI por primera vez, con la tecnología que existe
y la genética o los avances que se han hecho, sobre todo con el CRISP, que es la manipulación de los genes. Ahora se puede meter a una célula, sacar un gene, ¿verdad?, de una enfermedad como el Parkinson, síndrome de Down o un cromosoma, sustituirlo, cortarlo con tijeras por otro gen, y aparentemente dice, pues qué maravilla. Todos queremos, ¿verdad?, que sean estas enfermedades eliminadas, pero recordemos que eso fue lo que los nazis comenzaron a decirle al mundo: vamos a mejorar la raza, y detrás de las cortinas haciendo experimentos completamente monstruosos, fabricando a los nuevos Frankenstein. Pero estamos en el mundo por primera vez donde la tecnología hace posible que un solo hombre gobierne el mundo entero, hasta el siglo XXI, donde nos encontramos, y así va a acabar, como dice la Biblia. Entonces vemos aquí que esta Babilonia, que significa confusión, ha recorrido esta energía, este espíritu, toda la historia. Toda la historia ha sido confusión. Todos los seres humanos de todas las civilizaciones han vivido confundidos. A través de toda la historia ha habido una confusión filosófica, política, religiosa, que ha corrido por toda la historia. Llegamos al año 2000 y baja Dios al mundo. Vengo a decirles que quiero sacarlos de su confusión. Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo soy el camino, no hay otro camino, ya no le busques más. Yo soy la única verdad que existe, y en mí están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y yo soy la vida. Tú existes porque yo te crié. Yo soy el autor de la vida. Hace milagros, camina sobre el mar, tiene un control sobre los peces. Mira, Pedro veía un pez, le abre la boca, va a sacar un shekel, etcétera, etcétera. Con un conocimiento impresionante levanta a Lázaro de entre los muertos. Y Jesucristo dice: el día que tú creas en mí, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿De qué cosa? De la confusión en la que el mundo vive. Dichosos sean todos ustedes los que siguen a Jesús, porque ya no son esclavos de las filosofías, de las religiones, de la confusión, de tantas mentiras que rodean el mundo. Somos libres por primera vez, y no vamos a morir porque tenemos el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Así que toda la historia ha sido plagada, ¿verdad?, de filosofías, religiones, y durante toda la historia se ha buscado la verdad. Desde los filósofos de Atenas, Sócrates, Zenón, Platón, etcétera, etcétera. ¿Qué buscaban los filósofos? La verdad. ¿La encontraron? Nunca la encontraron. Llegamos al siglo XX, y el siglo XX se plaga de los nuevos filósofos. Vean ustedes estudiantes de filosofía, esto que les voy a compartir lo compartí en la Facultad de Filosofía de la UNAM 1998, 1989, 90, por ahí en esa época, que me invitaron a una conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras. Y les dije a los estudiantes lo siguiente: ¿ustedes creen que los filósofos del siglo XX, Friedrich Nietzsche, Sam Harris, Hawkins, Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, todos estos filósofos que influenciaron las mentes en el siglo XX, ¿ustedes creen, fue mi pregunta, ustedes creen que eran más inteligentes que los filósofos del tiempo de Grecia? Ahora, si ustedes me dicen que no, simplemente concluimos: la filosofía no ha evolucionado. Están más brutos que nunca. Porque no hay, comparas a Sam Harris o a Jean-Paul Sartre o a Friedrich Nietzsche con Platón, con Sócrates, con Zenón. ¿Qué profundidad tenían ellos en el análisis lógico de la filosofía de la verdad y de los silogismos? Entonces los estudiantes se quedan así: pues realmente, entonces, ¿por qué soy ateo?
Porque quiere serlo, porque las evidencias sobran de que es imposible que podamos vivir y creer que nos creamos a nosotros mismos y que en la tierra y en la tumba acaba la vida del ser humano. Pero ese es el pensamiento al que hemos llegado, a la confusión. Y este espíritu babilónico recorre toda la historia hasta el anticristo. Y llegamos aquí, va a haber una ciudad que se va a llamar Babilonia, el centro comercial, porque la humanidad a través de toda la historia ha amado más el dinero. Decía un dicho muy famoso que nadie aguantaba en 1910-1915 un cañonazo de 60,000 pesos. Y vivimos una época, lo vamos a ver aquí en este pasaje, donde todos los políticos del mundo, llega el mundo y estamos ya en ese punto, maestros, médicos, abogados, deportistas, han comenzado a venderse por un plato de lentejas. ¿Qué quiero decir? Vender sus convicciones morales por algo que les ofrecieron que les va a redituar económicamente mejor. El otro día me preguntaron: oye, ¿te gusta el fútbol, soccer? Sí. ¿Qué piensas de Messi y de Ronaldo? Le dije: mira, Ronaldo creo que es el mejor jugador del mundo, pero Messi es un mago del fútbol. No se puede ni siquiera clasificar como el mejor jugador. Es un mago. Lo que él hace no lo ha hecho nadie. ¿Y por qué Ronaldo aceptó irse ahora a Arabia? Lo compraron los árabes y a Benzema. Y Messi no, se va a ir a Florida, a un equipo Interlomas o como se llame. Y él lo dijo, y le preguntaron a Messi: ¿por qué? Dice: porque no necesito el dinero, quiero seguir fabricando y reproduciéndome en muchachos que quieran amar el fútbol. Y además aquí estoy seguro, allí en Arabia, quién sabe, voy a tener que aprender árabe, ¿verdad? Mis hijos no quiero que crezcan en esa cultura, es preferible que crezcan en esa cultura, etcétera, etcétera. Y así vemos la ambivalencia que existe, esto en los deportes, ¿verdad? Pero en todas las áreas de la vida sucede lo mismo. Muchos solamente ven el dinero, y van el dinero, y no miden antes a dónde te puede llegar tu familia, o qué posibilidades hay de que lo que tú has aceptado, que te han ofrecido, pueda lesionar a largo plazo a tu familia. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y el mundo, de acuerdo a la Biblia, se dirige a una ciudad comercial internacional donde todos los reyes de la tierra, todos los políticos se van a vender. Y esto ya lo podemos ver sin decir nombres. Veamos también que dice la Biblia en el versículo 2, que es interesante que esta ciudad se va a convertir en habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Saben qué significa esto? Que durante el milenio, sabemos que en el milenio va a haber pecado todavía, ¿se acuerdan? Porque va a haber muerte y al final va a haber una rebelión. Y ya es hasta Apocalipsis 21 y 22, la eternidad, donde ya no hay maldición, no hay muerte, ya se acabó la eternidad. La nueva Jerusalén baja del cielo a la tierra. Entonces, durante el milenio, esta ciudad va a estar desocupada y va a haber una área geográfica en el milenio, geográficamente hablando, donde se va a habitar todos los demonios que están en el infierno, morarán en ese lugar. Veamos a Isaías capítulo 13, que corresponde a este pasaje de la Biblia, para que podamos tener precepto sobre precepto, línea sobre línea. Isaías 13, 19. Esto se profetizó 700 años antes del Apocalipsis. El profeta Isaías menciona esta profecía 700 años
antes de Juan. Y Babilonia, Apocalipsis 13, 19. Hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Habitarán avestruces, y allí saltarán cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas y chacales, en sus casas de deleite y cercano a ella su tiempo y sus días no se alargarán. A todos ustedes en esta mañana que trajeron su Biblia, aparte de felicitarlos, saquen rápidamente una pluma y apunten los nombres de los demonios que en el original hebreo se mencionan en este pasaje, para que vean demonios identificados con animales y con aves aborrecibles. En primer lugar, la palabra en el versículo 21, fieras del desierto, es sillí, así como suena en español. S de Samuel, y latina Y, que significa demonios ocultos. La palabra hurones en el versículo 21 es la palabra hebrea D-A-C-H, Daj, que es otro tipo de demonio que operan en la oscuridad. La palabra avestruz es la palabra yaná, con Y en el hebreo, que se encuentra en Levítico 17:7. Interesante. Y la palabra cabras es la palabra hebrea satio o satig o satir, que significa ya de una forma gramatical demonios. Rápidamente, Isaías 34. Rápidamente, Isaías 34, versículo 14. Habla de lo mismo. Las fieras del desierto, sijim, se encontrarán con las hienas y las cabras salvajes, satir, que es el nombre que se le da muchas veces a Satanás. Ahorita les explico por qué se relacionan con demonios. La lechuza es la palabra Lilith, como Lili, pero con TH al final, que es un demonio que muchas veces se convierte en el sucubos, que se mete en las personas para producir deseos sexuales mientras están durmiendo. Qué interesante cuando comenzamos a ver cuántas cosas influyen en la mente y en el alma del ser humano que ni la psicología ni ninguna otra disciplina académica nos puede explicar. Y luego dice la Biblia en el versículo 15, allí anidará el búho. Y otra palabra que dice también aquí es el búho, que es la palabra quipos. Pondrá sus huevos y sacará sus pollos, se juntarán. Inquirid en el libro de Jehová y lean si faltó alguno de ellos. La Biblia nos muestra claramente, santos de Dios, para terminar, que estos espíritus, estas entidades llamadas demonios, son espíritus que pueden entrar en los seres humanos, pueden actuar en tus neuronas, te pueden desconectar las millones de neuronas que tenemos del cerebro, que son como conexiones eléctricas. Te pueden desconectar un cablecito de electricidad, conectarlo con otro y producirte psicopatías, paranoias, sociopatías, neurastenias, esquizofrenias, etcétera, etcétera. En otras palabras, los demonios son los que vuelven a las personas locas. No es la voluntad de Dios que ningún ser humano acabe en la locura. Y la mayor parte de las personas que terminan locas en su vida, como emperadores, los Césares que se creían dioses, deportistas, cantantes, etcétera, etcétera. Michael Jackson, no sabían si era hombre o mujer. Elvis Presley, que muere en drogas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con todas estas personas? Que los demonios les abrieron puertas a los demonios, entraron a sus mentes y los impulsaron a beber alcohol, a drogarse, a violar su género, etcétera, etcétera, para robarnos nuestra
identidad. ¿En qué mundo nos encontramos? Hay un movimiento mundial para robarnos nuestra identidad. ¿Ya ves cómo comienza los eslabones se van armando de la cadena? Todo lo que está pasando tiene una explicación. Hay un movimiento, una energía satánica, el espíritu que desde Babel se formó para confundir a los hombres antes de que venga Cristo y que los seres humanos no crean como Dios los creó. Que tú no eres lo que Dios te creó, tú eres lo opuesto. Que no eres mujer, eres hombre, y si no eres hombre, eres mujer. Y si logran los demonios hacer esto en tu vida, te destruyen completamente tu identidad. ¿Y qué pasa con el 65%? Apunta esta estadística: 65% de las personas que se hacen operaciones quirúrgicas de transgénero se suicidan. Búscalo, esta estadística. 65% no es la Biblia, es la ciencia. 65% de las personas que se vuelven transgénero se suicidan. Abre los oídos, por el amor de Dios. ¿Por qué? Porque te operan y te cambian físicamente algo que no eres. En tu mente tienes la identidad dada por Dios. Tu genética, tus células te dicen: tienes cromosomas Y, eres varón. Tienes las cromosomas XX, eres mujer. Y hazte lo que te hagas, no te cambian las células ni los cromosomas. Entonces ya te hicieron esa operación y viene la guerra en tu mente, es el campo de batalla, y tu mente comienza no soy esto, y tu cuerpo te dice sí lo eres. Y hay una lucha entre el cuerpo y la mente que te vuelve loco tarde o temprano, y se quitan la vida mejor. Ya no saben lo que son. Y nosotros como iglesia tenemos que luchar hasta el final por esta batalla espiritual que estamos librando al final de la historia. Les he tratado de abrir un poco más amplio el panorama para que te ubiques, santo y santa de Dios. Ubícate, cuida a tu familia. Oren por las familias, oremos como iglesia por las familias. Cuidemos a nuestros hijos, más a los menores de edad. El ataque es contra ellos. Los están destrozando en las escuelas. Los están intimidando a través de las películas. Ya ven de la famosa cadena Target en Estados Unidos, vendiendo ropa de transgénero a los niños de 5 o 6 años. Es un mundo que viene ya porque ¿qué? El diablo sabe que le queda poco tiempo. Y así como supo que si los judíos regresaban a Israel, comenzarían a cumplirse las profecías de los últimos tiempos, los trató de matar a través de Hitler. Satanás usó a Hitler para eliminar y exterminar el pueblo donde se iban a cumplir las profecías finales. No lo logró, gracias a Dios. Ahora él sabe que nos acercamos al final y va a tratar de destruir a la iglesia, a tu familia, a mi familia, a tus hijos y a nuestros hijos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Porque no nos has dado un espíritu de cobardía, nos has dado un espíritu de valor. Porque mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Somos más que vencedores por medio de aquel que en esa cruz dio su vida en nuestro lugar. Andemos como es digno de Jesús, llevando fruto en toda buena obra, creciendo